Libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. Y bueno, antes de que, en lo que lo va buscando, déjeme decirle, sábado 19 de noviembre, amado hermano, vamos a tener el rally que tenemos, va a ser aquí. Tráigase un amigo, tráigase un familiar, tráigase a alguien. eh, 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 Dios, amado hermano, quiere trabajar en nosotros, o al menos he visto que está trabajando en nosotros dos cosas: carácter y unidad. Carácter y unidad está trabajando el Señor con estas dos cosas. ¿Es difícil? Claro que es difícil, amado hermano. Por supuesto que es muy difícil la parte de trabajar el carácter. Es difícil ceder, es difícil dejar que el otro también ceda sin que uno se imponga. Es bastante difícil. Pero algo, amado hermano, que tenemos que entender en este tiempo eh, eh, es que hay que, amado hermano, trabajar en la unidad que nosotros tenemos. Se dice, luego nos decía, hermano, pues es que no nos juntamos, no decimos, bueno, ya lo estamos citando, ya lo estamos juntando, ahora venga, ahora participe, ya le estamos dando la libertad de trabajo, ya le estamos diciendo, ven, pues venga a convivir, amado hermano. Pretextos hay muchos, actividades hay un montón, amado hermano, pero unidad dentro de la iglesia, amado hermano, a menos que el Señor venga antes o nos muramos, déjeme decirle que pues no siempre vamos a tenernos todos juntos. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: pobres siempre van a tener entre ustedes. Gente que les dé problemas siempre van a tener entre ustedes, pero a mí, les dijo, no me van a tener siempre. Entonces aprovechemos la unidad del cuerpo de Cristo. Dice amén. Gloria al nombre del Señor. Ya tiene Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Le damos lectura una vez más. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos este tiempo, Señor, que tú nos das. Agradecemos, Señor, este tiempo en el cual, Señor, tú nos permites llegar aquí a tu casa, Señor, con tu iglesia, con tus hijos, Señor. Padre, suplicamos, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, por favor, Señor, nos auxilie, tu Espíritu Santo nos ayude. Por favor, Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra y nuestro corazón, Señor, para poder sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, amado hermano, que quiero tratar con usted este primer domingo de mes y ahora que toca mesa del Señor, quiero que aprendamos, amado hermano, sobre la fidelidad de Dios, sobre la fidelidad de Dios, que es uno de los atributos que se estudia, amado hermano, en la teología sistemática, y podemos definir la fidelidad de Dios de esta manera. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hace referencia, y póngame atención con esto, a la lealtad que Dios tiene consigo mismo y con su creación. Entonces, la fidelidad de Dios es la lealtad que Dios tiene con él mismo y con su creación. Dios no cambiará ni dejará de cumplir lo que él ha prometido. Esto es que Dios es fiel. No es una fidelidad temporal, no es una fidelidad condicional.
¿Por qué? Porque Dios no se va a fallar a sí mismo. Porque Dios jura en su propio nombre. Y en su propio nombre Dios no va a fallar. Y hay varios ejemplos, amado hermano, en la Escritura. Hoy lo voy a poner a leer mucha Biblia. Ahora, si lo que no ha leído en casi todo el año, hoy lo vamos a leer, porque vamos a hacer un pequeño viaje en los dos testamentos, donde le voy a demostrar que Dios es fiel en todo momento, donde le voy a demostrar, amado hermano, que la fidelidad de Dios no tiene límites, aunque nosotros seamos infieles. Génesis capítulo 18, verso 14. Génesis capítulo 18, verso 14. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 18, verso 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Está preguntando, ¿acaso hay una cosa difícil para Dios? Y le dice, volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. Le doy lectura una vez más. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Génesis 21, verso 1. Génesis capítulo 21, verso 1. 3 capítulos adelante, verso 1. Génesis 18, verso 1. Vea lo que dice el texto. Entonces el Señor prestó atención a Sara como le había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. La fidelidad de Dios en Abraham y Sara. La promesa, amado hermano, que Dios le dio a Abraham, que iba a tener un hijo, la señal del pacto era la circuncisión. Pero de la señal del pacto a la circuncisión, al cumplimiento de la promesa, pasaron más o menos 40 años. 40 años tuvo que esperar Abraham y Sara para que Dios cumpliera su promesa. Pero aquí le digo, ¿Dios cumplió? Claro que Dios cumplió. Dios fue fiel al pacto que hizo con Abraham. Y sabe, amado hermano, ni Abraham ni Sara le creyeron cuando Dios les dijo, vas a tener un hijo. La escritura dice que Sara se rió, se empezó a reír, y que el Señor le dice, ¿te reíste? Y Sara todavía dice, no, no me reí, porque tuvo miedo. Pero en el capítulo 21, Dios cumple la promesa en el tiempo señalado, y Dios le dio un hijo a Abraham. ¿Hay algo difícil para Dios?, dice la escritura. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? La respuesta, amado hermano, es no. Si Dios le cumplió a Abraham y a Sara, par de abuelos estériles, ¿qué no va a hacer con usted? ¿Qué no va a hacer el Señor en su vida? Viejitos ya de 100 años, amado hermano. Dice la escritura que a Sara ya se le había quitado la costumbre de las mujeres. No había manera de natural que hubiese tenido un hijo. Pero lo que Dios promete, amado hermano, el Señor lo cumple a su tiempo. Dice amén. Vamos con otro para que vaya agarrando la onda de cómo está este asunto de la fidelidad de Dios. Éxodo capítulo 3, versos del 21 al 22. Éxodo capítulo 3, versos del 21 al 22. Es el siguiente libro de la escritura. Éxodo capítulo 3, versos del 21 al 22. Y dice así la escritura: y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina, y a la que vive en su casa, fíjese qué le va a pedir: objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y así despojarán a los egipcios.
Fíjese qué cosa está diciendo el Señor, qué texto tan más fuerte está diciendo. Éxodo capítulo 12, versos del 35 al 36. Éxodo capítulo 12, versos del 35 al 36, unos capítulos adelante. Éxodo 12, versos del 35 al 36. Dice la escritura: los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. ¿Y qué dice? Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que le pedían, y así despojaron a los egipcios. Le vuelvo a preguntar lo que dice la escritura: ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? No lo hay, amado hermano. Hermano, Israel eran esclavos. ¿Qué le iban a estar dando los egipcios? Oro, plata y todavía ropa, amado. ¿Qué les iban a estar dando a los esclavos? Pero Dios les dijo: el tiempo que estuvieron esclavos no se van a ir sin paga. El tiempo que estuvieron de esclavos, amado hermano, el tiempo que estuvieron más de 400 años, que son aproximadamente 3 generaciones y cachito, 400 años de esclavos, el Señor no permitió que se fueran con las manos vacías. Los empobrecieron, los humillaron, los maltrataron, los hicieron trabajar, amado hermano, pero Dios recompensó todos esos años de trabajo, despojando a los egipcios de lo que Israel había trabajado. ¿Qué está diciendo con esto, amado hermano? El fruto de su trabajo sí va a dar fruto, amado hermano. Lo que le quitaron se lo van a devolver. Lo que alguna vez le robaron se lo van a devolver, amado hermano, porque es la promesa del Señor. Egipto tiene que pagar y Egipto va a pagar. Amén. Vamos con otro, porque le digo, hoy vamos a leer mucho y no lo quiero aburrir. Josué capítulo 1, versos del 3 al 5 y luego nos brincamos al 9. Josué capítulo 1, versos del 3 al 5 y luego nos brincamos al 9. Eso digo, vamos a estar viajando en los dos testamentos ahora. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, que dice: estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Verso 9. Vaya al verso 9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa, amado hermano, verdaderamente es un bálsamo para el corazón. Pero ahora vaya a Josué 23:14. Ahora vaya a Josué 23:14. Josué 23:14. Josué capítulo 23, verso 14. Unos capítulos más adelante. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y fíjense lo que les dice Josué. Y ustedes saben, con todo su corazón y con toda su alma, que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes, que dice, ha faltado. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Un día, amado hermano, usted en lo que le está pidiendo a Dios, así le va a decir al Señor. Así le va a decir un día a esa enfermedad:
la sanidad que el Señor me prometió, la cumplió completamente. Nada de lo que dijo el Señor, nada faltó. Porque Dios cumplió, porque Dios fue fiel. Todas les han sido cumplidas y ni ellas les ha faltado. Amado hermano, tengo que hacer estas palabras vivas en nuestro corazón. Tenemos que hacer estas palabras, amado hermano, vivas para nuestra vida. ¿Qué le prometió el Señor? ¿Qué sé yo? No sé. A todos Dios nos ha prometido algo. Y hay un montón de promesas en la Escritura que usted las tiene que hacer suyas, amado hermano. Hay un montón de promesas. Pero quiera Dios, amado hermano, que no nos diga como Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos dice el Señor en este momento en medio de la enfermedad? ¿Qué nos dice el Señor en este momento en medio de toda la angustia? ¿Qué nos dice el Señor en este momento en medio de toda la adversidad? Esfuérzate y sé valiente. Esfuércese y sea valiente, amado hermano. No sea cobarde en medio de la enfermedad. No sea cobarde en medio de los problemas familiares. No sea cobarde en medio de las presiones, amado hermano, que este mundo nos da. No sea cobarde en medio de las aflicciones de este mundo. Todo lo que el Señor dijo lo va a cumplir. Todo lo que el Señor dijo, amado hermano, tendrá un cumplimiento y sus ojos lo van a ver. Josué terminó de conquistar la tierra y le dijo a los israelitas, miren, a mí el Señor me dijo todo esto y todo lo cumplió. Ninguna palabra, amado hermano, de lo que el Señor le prometió a su vida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ninguna palabra va a faltar cumplimiento. Todo lo que el Señor habló para su vida lo va a cumplir. Dice amén. Vamos con otro. Segundo de Samuel, capítulo 7, hasta el 17, vamos a leerlo. Segundo de Samuel, capítulo 7, versos del 7 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 7 al 17. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, Dios le está hablando a David. Fíjese bien la configuración de esta promesa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, pocas palabras le está diciendo, el día que te mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero fíjese cómo está la promesa. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Fíjese cómo está la promesa. A ver, David, te voy a prometer algo. Y hay promesas así, amado hermano. Por eso lo quise meter. Hay promesas así. Hay promesas, amado hermano, que nuestros ojos no van a alcanzar a ver. Hay promesas, amado hermano, que a lo mejor uno que la recibió no la va a alcanzar a ver. Y Dios le dice a David, mira David, cuando te mueras, voy a levantar a uno que va a edificar casa en mi nombre. Ese es Salomón. Está hablando de Salomón.
pero dice que va a establecer su trono para siempre. Y Salomón no vivió para siempre. ¿Sabe de quién estaba hablando? De Jesús. Lo que le estaba diciendo, amado hermano, el profeta o Dios a David es: va a llegar un rey que va a gobernar para siempre, y te prometo, David, que va a salir de tu descendencia. Ahora, las promesas de Dios o profecías como estas, de hecho este se le conoce como el pacto davídico. El pacto davídico son promesas, o es una de los pactos bíblicos más importantes que tienen cumplimiento en Jesús. Ahora, esto tuvo cumplimiento parcial y tuvo cumplimiento en Jesús. Vaya a Segundo de Reyes 19 del 32 al 34. Segundo de Reyes, capítulo 19, versos del 32 al 34. Segundo de Reyes, capítulo 19, versos del 32 al 34. ¿Ya lo tiene? Es la escritura. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él, está hablando del rey de Asiria, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén con ella. Por el camino que vino, por ese camino se volverá, y no entrará a esta ciudad, declara el Señor. Y dice: porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Por qué no destruyeron Jerusalén en ese momento? Porque Dios hizo una promesa con David, y aunque David ya no vivía, Dios cumplió su palabra. Aunque sus ojos, amado hermano, no vean las promesas que Dios les hizo, aunque usted ya no esté en este mundo, Dios va a cumplir la promesa que le hizo. Así esté descansando ya de este mundo. Y yo le puedo asegurar, amado hermano, de que muchos de los que estamos aquí, o algunos al menos, somos oraciones contestadas de gente que ya no está en este mundo. ¿Verdad? Somos oraciones contestadas de personas, amado hermano, que ya se fueron de esta tierra. Sus ojos no vieron lo que hoy ustedes ahora, pero Dios cumplió su palabra. Sus ojos no vieron lo que usted llegó a hacer en el Señor, pero Dios cumplió su palabra. La muerte no es un impedimento para que el Señor cumpla sus promesas. ¿Me entiende? Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Ahora vaya a Lucas capítulo 1, versos del 31 al 33. Lucas capítulo 1, versos del 31 al 33. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí está el cumplimiento. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pasaron, amado hermano, más de 500 años para que esta promesa tuviese un cumplimiento. Más de 500 años para que Dios le cumpliera esa promesa a David, y Dios le cumplió. Fíjese, David hasta ya polvo era, amado hermano. Ya a lo mejor ya ni polvo, ¿no? Pero la escritura es bastante clara cuando dice: y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Por qué le dio el trono de su padre David? Porque Dios le prometió eso a David. Va a llegar uno que va a tomar tu trono para siempre y va a reinar sobre Israel para siempre. Dios le cumplió a David, amado hermano. 500 años
Le cumplió a los reyes de Jerusalén por su misericordia deteniendo. Porque mire, amado hermano, todos los descendientes de David, o al menos algunos, o la mayoría, no fueron buenos reyes. Honestamente no fueron buenos reyes. Pero ¿por qué Dios detenía el juicio? ¿Por qué Dios detenía que Jerusalén fuese destruida? A los del norte, a eso sí dejó que llegaran los asirios, se los llevaron cautivos y desaparecieron, completamente desaparecieron de la historia. Pero a los del sur, que nada más eran 2 tribus, siempre el Señor los mantuvo, los mantuvo, los mantuvo. Y usted constantemente va a leer ahí en el libro de los reyes, porque el Señor amaba a David, por amor a su siervo David, por amor a su siervo David. Los que son hijos y andan en malos pasos, ¿saben por qué a veces, a pesar de que juegan literalmente con el fuego y se toman la gasolina, no les pasa nada? ¿Saben por qué? Porque el Señor ama a sus padres. No es porque tú seas muy vivo. Así como David, perdón, mejor dicho, así como el Señor amaba a David y protegía a su santa ciudad, así el Señor lo protege a usted, por amor a la oración de sus padres. No crea que es por usted, porque usted es una gran persona. Ni siquiera, amado hermano, uno que está lo es. Pero es por la misericordia que el Señor y el aprecio que el Señor le tuvo a David. Es el único hombre, amado hermano, en la escritura que dice que tenía su corazón. ¿Se lo ha leído? Ahora, présteme atención con esto. Que la escritura enseñe que David tenía el corazón de Dios. No, bájale un poquito, ¿no, hermano? Porfa. Bájale, bájale, bájale. Lo que está diciendo, amado hermano, no es que David era igual a Dios en intenciones, no está enseñando eso. Lo que la escritura enseña que David tenía el corazón de Dios, o lo que la escritura está enseñando, es como cuando usted se puso de novio, que usted entregó sus emociones a esa persona. David no tenía un corazón perfecto, pero conquistó el corazón de Dios. Eso fue lo que hizo David. Por eso el Señor le dijo: eres adúltero, eres sanguinario, eres mentiroso, matas a tus amigos, no eres leal, te gustan las chavas, no le cumples a una y te buscas otras 7. Pero ¿sabe qué hacía David, amado hermano? ¿Sabe por qué el Señor amó tanto a David? Porque sabía cómo pedir perdón, porque sabía cómo tocar el corazón de Dios. Amado hermano, hay otros reyes en la escritura que fueron más pecadores que David y Dios no los perdonó. De verdad. Échese una leída en los reyes y en las crónicas. Hubo reyes, amado hermano, que fueron muchísimo más pecadores que David y Dios no los perdonó. Hubo un rey que se quiso pasar o ponerse en los zapatos del sacerdote y el Señor le mandó lepra y ahí se murió. David, amado hermano, llegó al tabernáculo y se comió los panes de la proposición y no lo mató el Señor. Amado hermano, eso no lo podía hacer, era sacrilegio. Pero ¿por qué el Señor amó tanto a David? Porque sabía tocar su corazón. Ese era el punto, amado hermano. Quiere, amado hermano, ganarse el corazón de su esposo, quiere ganarse el corazón de su esposa, quiere ganarse el corazón de sus hijos, los hijos quieren ganarse el corazón de sus padres. Sea como David. Amado hermano, yo creo que hasta usted es más santo que David. De verdad. Hasta usted es más santo que David. Pero ¿por qué el Señor lo amó tanto? Por el amor. Y sabía tocar su corazón.
Dice amén. Ahora vamos algo con la fidelidad de Dios en un sentido negativo. Primera de Reyes, capítulo 21, del 17 al 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versos del 17 al 19. Cuando lo tenga, dígame. Fíjese, y aquí yo no quiero que Dios sea fiel conmigo, al menos en este sentido. Fíjese cómo dice. Entonces vino palabra del Señor Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás. Fíjese qué dice. Así dice el Señor. Has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás. Así dice el Señor. En lugar o en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre y tu misma sangre. Qué clase de promesa, ¿verdad? Qué promesa tan más fuerte. Ahora vaya al capítulo 22, versos del 34 al 38. Primero de Reyes, versos del 22, versos del 30, capítulo 22, versos del 34 al 38. Ya lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Un hombre disparó su arco, fíjese qué cosas, al azar. O sea, nada más dice, vamos a ver a dónde cae. Está en medio de la batalla, vamos a ver, alguien mata, ¿no? Al menos un enemigo, ojalá y caiga. Un hombre disparó su arco al azar y ¿qué dice? E hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura y le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra, pues el rey había muerto. Y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y allí también, o sea, fíjese cómo dice el autor de Reyes. Por si era poco, ahí mismo se lavaban las rameras. Por si fuera poco. Conforme a la palabra que el Señor había hablado. Si algo, amado hermano, usted y yo no queremos es ser enemigos de Dios. De verdad. Porque cuando el Señor decreta una muerte por una injusticia que uno hizo, hermano, hay que tener cuidado, de verdad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, amado hermano, como Dios con Abraham, amigos de Dios, y como Jesús con sus discípulos. Aquí les digo que dejaréis de ser hoy mis discípulos, sino que serán mis amigos. Así estamos bien, Señor. Se lo cumplió, amado hermano. De una manera se lo cumplió. Por eso, amado hermano, ni usted ni yo queremos problemas con Dios, ¿verdad? Mire cómo le pasó al rey y cómo terminó el rey. Entonces, ni usted ni yo queremos problemas con Dios. Ahora vamos a ver algunos, amado hermano, cómo Dios es fiel directamente con nosotros. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 13. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 13.
Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así la palabra del Señor. Y haga este verso, amado hermano, haga lo propio en su corazón. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Aún, amado hermano, en los momentos difíciles, el Señor es el que sostiene su vida. Aún, amado hermano, en los momentos más difíciles donde uno puede decir, Señor, ¿para dónde? ¿Qué hago, Señor? El Señor es el que lo va a sostener. Dios, amado hermano, créame, no le va a mandar nada y no le va a pasar nada que usted no pueda tolerar, que usted no pueda soportar. ¿Por qué, amado hermano? Porque uno no conoce los límites que tiene hasta que los cruza. Y como Dios sí lo conoce porque Dios lo creó a usted, como Dios sí lo conoce porque Dios lo formó a usted, Dios va a permitir que llegue esa prueba difícil. Pero aún en medio de la prueba, dice la Escritura, Dios le va a dar los medios para que salga adelante. Dios le va a dar los medios para que salga victorioso. Dios le va a dar los medios, amado hermano, para poder resistirlo. Porque al que Dios prueba, amado hermano, no lo deja probando solo. Dios será su sustento, Dios va a ser su ayuda, Dios va a ser su socorro, Dios va a ser quien lo va a sostener. En medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del problema familiar, en medio del problema del matrimonio, en medio del problema con los hijos, Dios va a ser quien le dará los medios para salir adelante. El Señor no lo va a dejar ahí solo. Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Dios es fiel en medio, amado hermano, de esas pruebas. Dios es fiel en medio de esos problemas. Dios lo va a sacar adelante. Dice amén. Salmo 119, verso 75. Este no nos va a gustar mucho, pero también Dios es fiel en esto. Salmo 119, verso 75. ¿Ya lo tiene? Sí, es el capítulo más largo de la Escritura. Salmo 119, verso 75. Fíjese cómo dice este texto. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Wow, ¿verdad? Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Si el Señor lo mete al problema, el Señor lo saca y el Señor fue justo en meterlo al problema. Si el Señor lo va a probar, el Señor fue justo en probarlo, pero el Señor también va a ser justo en sacarlo del problema. Aquí lo que el Señor, amado hermano, va a esperar de nosotros es que ni usted y yo nos estemos quejando con Dios por lo que pasa. Que usted ya se deje de quejar con Dios por los problemas que tiene. Que usted ya deje de decir es que Dios me abandonó, es que Dios me desamparó, es que Dios no me ha contestado esto, es que Dios no me ha contestado aquello. Y es que yo años y años le he pedido a Dios y sigo enfermo. Es que yo años y años le he pedido a Dios y sigo en este mismo problema. Muchos, amado hermano, muchos cristianos así son. Así son, amado hermano. Pero déjeme decirle una cosa. Primero discierne en su corazón cómo vino el problema. Primero. Y aquí retomo un poquito de lo que le prediqué hace 8 días.
¿Sabe por qué a veces el Señor no contesta oraciones? Porque está mal con sus hermanos. ¿Sabe por qué Dios a veces no lo bendice? Porque está mal con sus hermanos. Y se da cuenta que usted provocó el problema. Y como yo ya se lo enseñé, no sea orgulloso y espera que vengan a pedirle perdón. Usted vaya y arregle el problema. Es lo que dice el Señor. Dice, no esperes a que te vengan a pedir perdón. Si sabes que tienes un problema con alguien, ve, arréglalo, aunque tú seas el ofendido. Hay otro tipo de problema, amado hermano, donde es donde el Señor nos mete, con toda la intención nos mete. Una enfermedad, un problema familiar, un problema económico. Uno dice, pues Señor, es que todo iba bien. Las finanzas iban bien, el negocio iba bien, la economía iba bien, Señor. ¿Qué pasó? Ni el asesor financiero se explica qué pasó. Porque Dios lo está probando. Porque Dios va a ser fiel también en afligirlo. Porque Dios va a ser fiel también en probar su corazón en medio de los problemas. Porque Dios también va a ser fiel en probarle el carácter en medio de los problemas. Y cuando esté a punto de caer, ahí es donde el Señor lo levanta. Mira, amado hermano, regresemos un poquito con Abraham. Imagínese la aflicción y la angustia que Abraham tuvo cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Uno le va a decir, Señor, pero tú me lo prometiste. Señor, tú dijiste desde hace más de 50 años que yo iba a tener un hijo y que de ese hijo saldría la descendencia. Y ahora me pides que lo mate, Señor, ni casado es, ni siquiera tiene hijos. ¿Cómo va a seguir la descendencia? El Señor estaba probando su corazón. Y tenga cuidado en eso, amado hermano, porque hay promesas que Dios le va a cumplir. Y que Dios, para probar su corazón, le va a pedir lo que Dios le dio. Señor, pero el médico había dicho que ya estaba todo bien. Y ahora me dices que no. Señor, el médico había dicho que ya había salido adelante, que ya no tenía ningún problema, que ya dejaba la medicina. Y en una semana me llevas al hospital, me pongo bien mal, con los ojos amarillos. ¿Sabe Dios qué me está pasando? ¿Me das la sanidad y luego me la quitas, Señor? Porque Dios está siendo fiel en probarlo. Porque Dios está siendo fiel, amado hermano, en probar ese corazón. ¿De dónde quedó su corazón después de que Dios le contestara? ¿Dónde quedó su corazón después de que Dios le cumpliera? ¿Dónde quedó? ¿Me entiende? Pero bueno, amado hermano. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Vamos con uno mejor. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Primera carta de Juan capítulo 1, verso 9. Dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si Dios, amado hermano, dice que lo perdona, Dios habla en serio y sí lo perdona. No es como usted que a veces le dice a su hermano que lo perdone y cuando tienen otro problema se lo recuerda para hacer más grande el problema de ahorita. Dios no es como usted que es condicional. Bueno, sí te perdono, pero me tienes que hacer esto, me tienes que dar aquello, tienes que hacer esto. Dios no es así. Si Dios dice que lo perdona, Dios es fiel en perdonar y Dios va a decir, me olvidé de tu pecado. Por eso así debemos de aprender a perdonar, amado hermano. Por eso uno debe, amado hermano, de practicar el perdón de esta manera. Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Dios perdonó sus pecados. Entiéndalo, amado hermano. La justificación, amado hermano, radica, amado hermano, en que el decreto escatológico se ha adelantado.
El decreto del futuro se adelantó a este tiempo diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados del pasado te son perdonados, tus pecados del presente te son perdonados y aún los pecados del futuro también te serán perdonados. Así radica la justificación. Pero el problema es que usted y yo somos gente condicional. El problema es que usted y yo somos gente que no hemos aprendido a madurar y a perdonar como Dios perdona. Amado hermano, si Dios le perdonó los pecados más grandes que usted pudo haber cometido, ¿por qué usted no es capaz de perdonar al hermano que lo ofende? ¿Por qué usted no es capaz de perdonar con el hermano que tiene problemas? ¿Va? Ahí se pone difícil, honestamente. Solo usted y Dios sabe qué pecados hizo en su juventud y más aparte los pecados ocultos. Solo usted y Dios lo sabe. Y usted no es capaz de perdonar al que lo ofende. Solo usted y Dios sabrá qué ha hecho y qué no ha hecho en su vida. ¿Verdad? Solo lo sabe usted y Dios. ¿Y por qué no es capaz de perdonar con el que tiene una afrenta? Ahí, amado hermano, estamos demostrando que somos infieles. Bendito Dios por su fidelidad, amado hermano, que Dios nos perdona. Pero Dios espera que tengamos el carácter de Él. Dios espera que tengamos esa misma misericordia con aquel que nos ofende. Mire, amado hermano, yo tengo mi familiar, no le voy a decir quién es, ¿verdad? No, no está aquí, para que no vaya, no, ni siquiera está aquí, para que no, ni siquiera viene a la iglesia, pero tengo un familiar que fíjese ese compita cómo es. Perdóname por lo que hice, perdóname por lo que estoy haciendo y de una vez perdóname por las jaladas que te voy a hacer. Así dice. Bueno, pues de una vez veme diciendo más o menos qué maldades tienes planeadas para esperármelas, ¿no? Así, fíjese, así no sé si es descaro o no sé si de plano está probando mi paciencia y mi perdón, no sé qué está, pero el brother dice, y perdóname también por lo que te voy a hacer, ¿eh? Todavía no tengo la maldad, pero de una vez te aviso que te voy a hacer algo y te voy a seguir fregando la vida. Si es que ni siquiera, perdóname, pero no esperes a que cambie, ¿eh? O sea, me vas a tener que seguir perdonando. Entonces, bueno, Señor, pues bien dice la Escritura, que nos estás limando, Señor, y nos sacas filo. Hay que aprender a perdonar, amado hermano. El perdón es olvidarse de lo que una persona nos hizo sin esperar a que el otro cambie. Eso es perdonar. Voy a olvidar de lo que me hiciste y no te voy a pedir que cambies. Pero estamos limpios entre tú y yo. No espero que cambies, no te estoy pidiendo eso, pero te perdono. ¿A qué lo obligó el Señor cuando Dios lo perdonó sus pecados? ¿Verdad que no le puso una pistola en la cabeza y le dijo, y ahora te santificas? ¿Verdad que no? Seguimos en este proceso. ¿Me entiende, amado hermano? Eso es perdonar. Dios de mi vida, ¿verdad? Porque sí, amado hermano, créame que en mi corazón estaba, Señor, voy a perdonar a aquella persona que nos hizo el fraude, pero de paso le voy a mandar, Señor, unos policías que no lo metan a la cárcel, Señor. Simplemente, al menos lo azoten como a ti te azotaron, Señor. 40 azotes, y que quede bien lacerado para que se acuerde de tu sufrimiento, Señor. ¿Va?
Pero ¿a poco vamos a reaccionar así? ¿Verdad que no, hermano? Mire, ya vamos con otra. Dios es fiel en nuestra salvación. Primero a los Corintios capítulo 1 versos del 8 al 9. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versos del 8 al 9. Ya lo tiene. Dice la palabra del Señor. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién me va a confirmar hasta el fin? ¿Mis obras? ¿Mi buena manera de vivir? ¿Quién me va a confirmar hasta el fin? Es el Señor. Porque yo no tengo ningún crédito en mi salvación. Es el Señor el que me confirma. Es el Señor el que me va a sostener. Pase lo que pase, la Escritura dice, Dios nos va a perseverar hasta el fin. No le basta. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 23 al 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos del 23 al 24. Ya lo tiene. Fíjese. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también los perseverará. Le vuelvo a reiterar, ¿quién me va a mantener irreprensible hasta que el Señor venga? ¿Yo? ¿Yo? Claro que no. Si lo bueno o los buenos frutos espirituales que mi persona pueda ver es lo que Dios hace en mí, pero todavía el mal carácter que me sale es porque el viejo hombre, amado hermano, todos los días se levanta junto conmigo. El desgraciado sabía nadar la vez que me bauticé, decía Lutero. Todos los días se tiene que morir el viejo hombre. Pero bendito Dios, como le dice su palabra, qué bueno, Señor, que no nos pagas conforme a nuestras obras. Y termino con este, amado hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aunque yo sea infiel, el Señor va a permanecer fiel. Aunque yo no tenga lealtad, el Señor va a tener lealtad. Aunque yo me aleje, el Señor me va a volver a alcanzar. Aunque yo me caiga, el Señor me va a volver a levantar. Así funciona, amado hermano, la fidelidad de Dios. Así funciona, amado hermano, la gracia de Dios y la misericordia del Señor. La fidelidad, amado hermano, no es condicional como es luego con nosotros. La fidelidad de Dios, amado hermano, es incondicional, porque Dios no va a faltar a su propia palabra. Dios no puede faltarle a su propio nombre. Y además, amado hermano, Dios no nos va a fallar a nosotros. Ya termino con este pensamiento, amado hermano. ¿Se recuerda esa imagen ahí en Génesis cuando Dios le dijo a Abraham, a ver Abraham, vamos a hacer el pacto. Pártete 2 animales a la mitad y yo voy a pasar por el medio. Pon los animales acá y yo voy a pasar por el medio.
Si se acuerda de esa imagen, de ese pacto que el Señor hizo con Abraham, fíjese cómo funcionaba el pacto antes. Cuando una persona hacía pacto con otra persona, se tenía la costumbre caldea que se traían animales, se mataban, se partían a la mitad y los dos pactantes pasaban por en medio. Eso significaba, simbólicamente, que los dos pactantes estaban diciendo, si yo no cumplo y tú no cumples, que yo quede igual que estos animales, me partes a la mitad. Si yo no cumplo, me partes a la mitad. ¿Por qué cree que Dios, cuando hizo ese pacto con Abraham, no pasó a Abraham por en medio y solo pasó Dios? Porque solo Dios iba a ser el único fiel. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, si yo no te cumplo lo que prometí, yo Dios, que me partan a la mitad como estas vacas. A ese nivel de fidelidad llegó el Señor con Abraham. Y ya lo vimos. El Señor le prometió a Abraham un hijo y un hijo le dio. Sara se rió de incredulidad y terminó riéndose de gozo. Esa es la fidelidad de Dios. Póngase de pie.